Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de trauma penetrante o trauma abierto. Pues hablando de un poquito de generalidades, es 3 veces más frecuente en hombres, la edad promedio es entre 15 a 34 años y las causas más frecuentes son asaltos, doméstico u ocupacional. Aquí en esta imagen podemos ver un trauma penetrante en el cual al pescar, casi siempre el hombre, por ser hombre y por sus tipos de actividades, siempre tiene más riesgo de todo. Sí, aquí vemos cómo se ve un trauma penetrante con un clavo directo. Sí, ¿qué es lo primero que tenemos que evaluar al tener un trauma penetrante, no? Lo primero que tenemos que evaluar es la visión, ¿no? ¿Cuánto ve ese paciente? Porque en base a eso hay unas escalas en el cual nos puede hablar del pronóstico del paciente. Entonces, los signos claves, pues es ver la pupila, ¿no? Si la pupila está discórica, si la pupila está retraída o jalada hacia un lado, el aplanamiento de la cámara anterior. ¿Alguien sabe cómo se llama esto, este signo clínico? ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos, pero no me lo sé yo, por ejemplo. Bien, el signo clínico se llama talamia, ¿no? Entonces, probablemente debe tener el paciente un Seidel, ya sea activo o pasivo. Entonces, son datos sugestivos que hay una perforación o que hay un trauma penetrante. Las heridas pequeñas casi siempre se autosellan y no requieren sutura. Se pueden curar pues, espontáneamente o con la ayuda de un lente de contacto blando. Y todas las heridas medianas que estén causando un aplanamiento de la cámara anterior o incluso del globo ocular, salida de vitrio, prolapso, etcétera, esas sí requieren un cierre primario pues casi inmediato, ¿no? Se utiliza nylon 10 ceros en la actualidad cuando no siempre. Por ejemplo, para la esclera casi siempre utilizamos vicril 8 ceros y para las suturas en la córnea, ahí sí utilizamos el nylon 10 ceros, ¿no? La unión corneoescleral debe suturarse con nylon 8 ceros o 9 ceros. Cuando hay afectación del iris, debe de reponerse inmediatamente. Aquí, por ejemplo, podemos ver una catarata traumática. Vean cómo está cinequeada la pupila y cómo se encuentra discórica. Cuando hay afectación del cristalino, pues obviamente es una catarata traumática y por ende debe de someterse a cirugía, quitar si hubiera diálisis sonular o retirar toda la zona afectada con el del vitrio. ¿Sí? La implantación primaria de un lente intraocular casi siempre se hace en primera instancia, raramente o en algunos casos muy selectos se deja al paciente áfaco y en un segundo tiempo se somete a una intervención eh, en segunda instancia para, ya sea si hay soporte capsular, pues poner el lente intraocular dentro de la bolsa o si no hacer un anclaje del lente intraocular a la esclera. Pues sobre todo las cicatrices tardías, si la lesión afecta sobre el eje visual, eh, pueden necesitar incluso pues una QPP, ¿no? Una QPP que es un trasplante corneal. Cuando hay afectación en la esclera, generalmente todas las laceraciones esclerales anteriores a la base del vitrio pues tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque hay menor riesgo de que pueda afectarse la base de la retina, que es donde empieza la inserción, y por ende pues que no tenga desprendimiento de retina, etcétera. Casi siempre se puede encontrar un cuerpo extraño sobre la herida, como se aprecia aquí en la imagen. Una herida escleral anterior puede asociarse pues ya como un prolapso, complicaciones graves como prolapso iridociliar, encarcelamiento de vitrio, etcétera. Así todo tejido vial debe depositarse de nuevo y todo lo que está encarcelado pues obviamente ya está necrótico y debe de cortarse. Y las laceraciones esclerales posteriores, sé que lo que les comentaba, que después de 5 milímetros del limbo se afectan o se asocian con daño retiniano y primero debe hacerse en primera instancia la reparación de la esclera
para mantener el tono del globo ocular y posteriormente entrar en ese mismo tiempo quirúrgico o en el segundo, hacer la reparación ya sea de los desprendimientos de retinas que pudiera haber. Aquí en esta imagen podemos observar cómo hay una herida penetrante en el cual el iris está encarcelado, prolapsa, autosella, la cámara sigue formada, ¿sí? Entonces, es una herida autosellante, pues esto hay que entrar a repararlo. Perdón, aquí se pueden ver cómo el iris trata de sellar o se mueve hacia donde va, donde está la herida. Entonces, siempre que vean discórica la pupila, deben de pensar que puede haber un trauma penetrante, ¿sí? Aquí en este caso pues se ve claramente el cuerpo extraño intraocular que penetró, el segmento anterior se encuentra aparentemente respetado y aquí pues se ve un hiposfagma, y aquí todo esto que se ve aquí es salida de vitrio, entonces probablemente penetró, pues afectó obviamente la retina. El desprendimiento de retina traumático pues puede resultar de la encarcelación de vitrio en la herida. El problema de esto es que empieza a haber una proliferación fibroblástica por el hemovitrio que va a generar. Estas contracciones de estas membranas proliferativas traccionan la retina y pueden desprenderla. O en su caso, en lesiones tardías, puede ocasionar un BRP. Varias semanas después, pues puede aparecer la ruptura, lo que lleva a un desprendimiento de retina reumatógeno, ¿no? Aquí podemos observar un cuerpo extraño intraocular. En la primera imagen vean cómo se aprecia en la cámara anterior, se sitúa delante del iris, pero aparentemente no tiene, aquí en la imagen no se observa el sitio de entrada, pero sí podemos ver cómo está ligeramente discórica la pupila, un otro cuerpo metálico intraocular, aparentemente no hubo catarata traumática, pero sí se encuentra alojado en la cámara anterior y aquí podemos observar un cuerpo extraño metálico que penetró a la cámara posterior y se sitúa delante de la retina. Entonces, el problema de los cuerpos extraños intraoculares es que como es un cuerpo exógeno, puede penetrar o realizar una endoftalmitis y se puede alojar pues en cualquier lado. Entonces siempre que sospechen de que entró algo, perforó, tengan un Seidel activo, un Seidel pasivo, hay que ir a buscar intencionadamente el cuerpo extraño intraocular. ¿Por qué? Porque en las urgencias generalmente nos hablan, ya hemos operado ya muchos pacientes que hacen una mala evaluación en la consulta y, y regresan 3, 5 días después con un cuadro inflamatorio muy cabrón y hacemos un ultrasonido o hacemos otro o un R más o un fellow, revisa al paciente y resulta que tiene un cuerpo extraño intraocular, ¿no? Entonces hay que ser muy meticulosos a la revisión de los cuerpos extraños intraoculares y, y con los efectos mecánicos de cualquier cuerpo extraño intraocular, pues obviamente va a estar o va a estar en relación dependiendo de la afectación, ¿no? Si afecta al segmento anterior o al segmento posterior y sucesivamente entre uno y otro. Sí, dime. Dame un segundo. Bueno, el diagnóstico, pues una historia clínica cuidadosa, pues lo que les explicaba en mi clase pasada de los signos y síntomas más comunes, pues la biomicroscopía, pues es básicamente el 100% de esto, ¿no? Hay que prestar atención a los sitios de entrada o salida, el mecanismo de acción, sobre todo de los golpes, pues de las afectaciones, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuándo? ¿Perdió la visión o no perdió la visión? Siempre hay que, ante todo trauma, ya sea penetrante, abierto, contuso, etcétera, siempre hay que revisar las estructuras del ángulo y siempre dilatar al paciente, ¿no? Hay que ir a buscar intencionadamente. Siempre dicen, no me pasó nada, y el problema es que es una herida que autosella y pues no hay Seidel, como aquí, lo que les decía de la fluoresceína, no hay Seidel, aparentemente está normal, pero parece que nomás hay una captación.
Entonces ahí tienen que ir a revisar fondo de ojo y hacer una revisión 360, ¿no? Y buscar sobre todo en las periferias, porque a veces los cuerpos extraños y el mismo mecanismo del gel y del vitrio hacen o limitan un poco el sitio de entrada. Entonces, aquí dice que la tomografía en cortes axiales y coronales se utiliza en casos de que no podamos hacer una detección o tan clara, ¿sí? Localizar un cuerpo extraño metálico. Recordemos que la resonancia magnética está contraindicada en cuerpos extraños metálicos, ¿sí? Entonces, pues es importante hacer a todos los pacientes la función con fluoresceína, la tinción, para poder valorar seide, ¿no? Si es un seide activo o pasivo. Aquí, en esta resonancia, pues se muestra, ¿no? Se muestran aquí donde pudiera haber cuerpos extraños intraoculares. Lo que les mencionaba acerca de la importancia de realizar una agonoscopía adecuada. Aquí podemos ver una sinequia periférica anterior. Podemos ver sangre en la cámara anterior sobre la línea Schwalbe y sobre todo pues valorar que no haya una diálisis, ¿no? Que no esté desprendido esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque si la diálisis es importante, afecta y produce disfotopsias. El tratamiento, pues, dependiendo de la causa, si es un cuerpo extraño intraocular, hay varias técnicas en el cual se utilizan algunas puntas metálicas para poder remover el cuerpo extraño intraocular. Lo que le decía, lo del imán seguido de crioterapia, pues para tratar de sellar el cuerpo. Aquí vean en esta imagen, se está retirando el cuerpo extraño a través de la córnea, pero aquí vean cómo tiene varias suturas, ¿no? Se puede realizar con forceps, se puede retirar una pincita, una pinza de retina, y pues casi siempre el tratamiento es una vitrectomía vía pars plana, dependiendo del tamaño de la lesión, pues sería el calibre, y sobre todo pues realizar infusiones fortificadas, ya sea con ceftazidima, vancomicina, siempre seguidas con esteroide, con dexametasona, sobre todo pues para eh, prevenir o tratar profilácticamente datos clínicos de endoftalmitis. En esta imagen, estos son los mecanismos y sitios de entrada en el cual, cómo se ve cuando hay una perforación y un cuerpo extraño intraocular. Aquí viene muy esquemático, como un cuerpo extraño, aquí está sellado, todavía no penetra, son 5 milímetros aquí del limbo y donde está la inserción de la base de la retina, con la base vítrea. Pero el problema es que entra y sale y hay una descompresión, salida de gel. Si ustedes ven algo viscoso, eh, no sé si ya han visto el viscoelástico, el vítreo es muy parecido al viscoelástico. Entonces ustedes siempre que vean un gel así brillante, y eso es vítreo, ¿no? ¿Cómo pudieran saber si es vítreo o no? Agarran un hisopo, un cotonete y tocan esa secreción y la retiran, ¿no? La tocan y si, y si tiene, y si tiene como, ¿cómo se llama? Como telitas o hebritas, pues significa que es un cuerpo, que es vítreo, ¿no? Es una prueba bastante clínica en el cual todos la podemos hacer, ¿no? O incluso ver sitios de entrada y sobre todo si hay entrada, pues verificar que no haya una salida, ¿no? Este es un algoritmo en el cual podemos ver si está de espesor completo el defecto, entonces ya lo podemos clasificar si es abierto o cerrado y sobre todo pues el mecanismo, ¿no? Preguntar al paciente qué estaba haciendo, con qué, o doctor, me enterré algo y lo saqué y aparentemente aquí lo traigo, mire, con esto me piqué, entonces ya podemos nosotros poder clasificarlo si ese es un golpe contuso, si es una laceración lamelar o si hay ruptura del globo ocular o si hay solamente la pura laceración. Dentro de las laceraciones tenemos que, lo que les decía, buscar intencionadamente el sitio de entrada y sobre todo el sitio de salida, si hay cuerpo extraño retenido o si, no, o si el cuerpo extraño entró y salió, ¿no? Esta tablita, tómenle foto, por favor. Es una de las tablitas más importantes para poder hacer diagnósticos, sobre todo para el pronóstico visual, ¿no?
El tipo aquí lo pueden clasificar, si fue ruptura, penetrante, intraocular, perforado, mixto. Lo más importante es medir la agudeza visual a todo paciente. Antes de empezar, independientemente de cómo esté o la condición del ojo, o sea, hay que primero inmediatamente checar agudeza visual. Si está en movimiento de manos, si está en PL, etcétera, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Ver si hay un defecto pupilar aferente relativo en el ojo afectado o lo contrario. Ver si, incluido cómo está la zona y sobre todo esto, si solamente el cuerpo está afectado a la córnea, si está antes de los 5 milímetros o posterior a los 5 milímetros. ¿Sí? Y este es el Ocular Trauma Score, así se llama esta clasificación, que es parte de la misma. Con esto nos va a decir la OHTS, el OTS, perdón, es sumamente importante. Entonces, visión inicial, no percibe luz, 20-200, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo, ustedes ante cualquier trauma tienen que anotar en el expediente clínico. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la cual van a poder calcular la suma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje que estos pacientes tienen para recuperar algo de agudeza visual? Entonces, es bien importante que sepan llenar esto, que lo tengan siempre, ¿no? Entonces, esto se llama Ocular Trauma Score. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, inquietud? Alex, la inyección de tétano, o sea, la vacuna de tétano, sí está... Si es cuerpo metálico, sí lo puedes aplicar. Sí la Pero, puedes... aquí principalmente, pues es como es un trauma penetrante, pues es la entrada exógena de bacterias. Siempre hay que hacer fortificados en las soluciones al momento de hacer la vitrectomía, si llegara a necesitarla, siempre dar profilaxis antibiótica. Y sí, si es tetánico, pues obviamente se puede aplicar. ¿Nos puedes pasar el libro de Ocular Trauma? Si es un libro ese de donde sacaste las tablitas, Alex. No, búscalo en Google, ponle Ocular Trauma Score, es un artículo y ahí está la tablita. Ah, gracias, Alex. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, Doc, en caso de catarata traumática, y si se le pone lío, en primera instancia se pone un lente monofocal. Sí, dependiendo. El lente, sí, obviamente no vas a poner un lente trifocal, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Dependiendo de la afectación, y como comenté, si hay soporte capsular o incluso puedes poner un lente de 3 piezas, un MA60. Pero eso te lo va a decir la afectación, si penetró, siempre que tengan Seidel, está contraindicado hacer un ultrasonido. ¿Por qué? Porque vas a ponchar más el ojo. Entonces, es bien importante que hay Seidel, do not touch, ¿no? Inmediatamente pasa cierre primario y dentro del cierre primario ya se realiza la vitrectomía para ver los hallazgos que pueda necesitar. Si ves que está muy feo por dentro, pues, o sobre todo, tú le haces un ocular trauma score y te tiene 1% de recuperar algo de visión, pues dices, pues ¿para qué le pongo un lente intraocular, no? O sea, déjalo áfaco mejor. ¿Por qué? Pues porque el pronóstico visual obviamente no va a ser bueno, ¿no? Por eso es la importancia de siempre ustedes respaldarse con el Ocular Trauma Score. Ok, gracias, Doc. Sí, o sea, ¿de qué sirve que le pongan un lente intraocular si no va a ver? No ve, pero con lente bien perrón, trifocal. ¿Alguna otra duda? ¿Hay como un tiempo específico para pasar a cierre primario o así? El cierre primario casi es inmediato, ¿no? En las primeras 24 horas. Estás en la sierra, estás en el rancho, estás en Jacaltenango, en Huehuetenango, inmediatamente le dices al paciente, le pones 2 gramos de ceftriaxona
intramuscular y lo llenas de fluoroquinolonas, ya sea de tercera o de cuarta generación, ¿no? O sea, ese es el primer paso. No tienes disponibilidad para cierre primario inmediato, eso, le dejas terapia antibiótica, parchas y lo derivas. Y por ejemplo, para manejo del dolor, Pues el que tú quieras. Es indistinto. Ponti no está contraindicado. No, porque si tienes un trauma abierto, no puedes dar Ponti. O sea, el Ponti tiene una vida media entre 15 a 20 minutos. O sea, ¿de qué te sirve ponerle Ponti si Puro sistémico. no le tienes que dar algo sistémico? Y sobre todo, el sitio de entrada o el patógeno más frecuente en todos los traumas abiertos es Staph aureus y Staphylococcus epidermidis. Entonces, si tú le metes algo, una gota, puedes tú misma provocar la misma barriendo, endoftalmita. ajá. Entonces, eso es lo más importante. Llenas de antibiótico, impregnas al paciente, le das esteroide, obviamente, para reducir la cascada inflamatoria que está viendo, le das, empiezas con meticortens o, bueno, prednisona 50 miligramos, o incluso puedes dar hasta 70, ¿no? Que es la dosis máxima después de 70, que lo calcules 1 miligramo por kilo de peso, lo llenas de antibiótico, lo parchas y se tiene que operar sí o sí dentro de las primeras 24 horas. Va, muchas gracias, Alex. No se te traes una pestaña. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie más? Otra cosa importante, acabo. En el caso de que, por ejemplo, les va a pasar muy seguidos, que les llegan eso, les llega un trauma penetrante, les van a decir que lo empiezan a gotear, ¿no? Entonces, hay que gotearlo Sofixin DX o Vigamoxi o Vigadexa, lo que tengan, ¿sí? Lo más fuerte para que puedan tener mínimo una impregnación, le dan antibiótico sistémico, antiinflamatorio, y ahí lo están goteando cada 5 o 20 minutos o cada 15 minutos lo están goteando. ¿Por qué? Porque pues como hasta cierto punto el pronóstico visual no va a cambiar, puede esperar, ¿no? Por eso casi siempre las urgencias oftalmológicas, a menos que esté muy feo el caso, puede esperar, ¿no? Puede operarse dentro de las primeras 24 o 48 horas, pero eso es importante porque les va a tocar en alguna guardia que les van a decir, le van a hablar al doctor o algo, o algún fellow, y el fellow les va a decir, empieza a gotear, dale antibiótico profiláctico, esteroide y todo, ¿no? Para reducir la cascada inflamatoria. Bueno, pues si nadie tiene más dudas, pues damos por terminado. Gracias, Alex. Gracias. Que tengan buen día, cuídense. Gracias. Gracias. Buenas tardes.